que iban a ir de aquí, de la ciudad de Los Mochis, me mandaban decir y me mandaban amenazas, que iban a ir por mí, me iban a sacar arrastrando la lengua. Y yo les decía, vengan, pero yo tenía mi confianza en el Señor. También es muy importante mencionar esto porque el enemigo lo ataca a uno. Yo tuve Ujú. ataques del enemigo directamente de demonios, vamos a decir, que venían y me hablaban al oído. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo el duelo aún todavía de nuestra hermana Damaris, de mi suegra también, que se fue hace poco también. Yo recuerdo que de muchos lugares de aquí de México e incluso también hasta de Estados Unidos venían a experimentar y a ver lo que estaba pasando en ese campo pesquero Hitsamuri, en la iglesia donde ustedes están ministrando, que sucedieron tantas cosas sobrenaturales. Venía el Señor y me sacaba del cuerpo y me llevaba a otros lugares a conocer y ya estaba habituado. Yo dijo el hermano, tantas experiencias que tenía cuando el Señor, yo me daba cuenta que venía, ya sabía que iba, lo que iba a hacer, me sacaba y me llevaba. Me llevaba en la madrugada, dijo, y al aclarar me traía y me metía al cuerpo otra vez. Que recuerdo que cuando yo no sabía cómo lidiar con los demonios, un día me desgarré y el Señor me dijo, no es así, ellos son espíritus, no quieras pelear con ellos con fuerza física, tú nomás O sea repréndelos. que querían forcejear con ellos. Quería de hecho, forcejé con muchos cuando no sabía, pero me desgarraron. Y el Señor me dijo que no era así, que la lucha era espiritual. Yo recuerdo que estaba diciendo el hermano que estaba mirando el trono de Dios, la gloria de Dios paseándose en ese lugar. Ajá. Y dijo, todos aquellos que quieran tener una experiencia, dijo, que quieran sentir o que quieran tocar lo sobrenatural de Dios, levante su mano porque se va a dejar sentir. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando. En Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir. Lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí te puedes suscribir. Sé que será de bendición para tu vida. Pues fue Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también lo sigues, también salvará tu vida. Hola familia, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast, Te lo cuenta Damaris. El día de hoy nos sentimos bendecidos, honrados también de continuar el proyecto de este podcast, ya que nuestra hermana Damaris inició este proyecto y como todos ustedes ya lo saben, el 5 de enero de este año, nuestra hermana Damaris partió con el Señor y lo que nosotros queremos hacer en honra a la memoria de ella es continuar este proyecto y que todo lo que compartamos a través de aquí sea de mucha bendición para todas las personas a las que nosotros lleguemos a través del podcast Te lo cuenta Damaris. Y la intención es de exaltar el nombre de Dios y poder compartir testimonios de vida, testimonios de poder, de lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas, ya que muchas personas piensan que su vida no tiene solución, pero a través de todo lo que se ha compartido en el video, en el podcast Te lo cuenta Damaris, pues ha ayudado a muchas personas. Somos testigos de cómo el poder de Dios se manifiesta en la vida de las personas y todo lo que compartimos aquí, sin duda alguna, será de mucha bendición. El día de hoy nos sentimos honrados también por la visita del pastor Armando Zavala, que para nosotros es una bendición poder recibirlo en el podcast Te lo cuenta Damaris, donde sin duda alguna todas las cosas que él nos alcance a compartir en este tiempo que vamos a tener una breve charla, creemos que será de mucha bendición para todos los que nos alcancen a ver. Queremos decirle que el pastor Armando cuenta también con una trayectoria de 35 años en el ministerio o de servirle al Señor Jesucristo. Imagínense cuántas cosas no nos puede aportar y bendecir una trayectoria de una persona que ha experimentado tanto en el caminar de Dios. Yo creo que será de mucha bendición, así que te invito a que no te pierdas este capítulo, que será de mucha bendición para tu vida. Pues Dios bendiga al pastor Armando. En esta hora le vamos a
a ceder la palabra para que Él se presente también con ustedes. Bienvenido, Pastor Armando. Gracias, hermano Isaac. Dios los bendiga. Gracias por invitarme. Para mí es un honor y me siento honrado también de estar en este proyecto que inició nuestra hermana Damaris, porque yo sé que en este proyecto ha sido mucha gente edificada, mucha gente ha sido transformada aún por los testimonios que se han compartido por este medio de Te lo cuenta Damaris, y para mí es una bendición y una honra de que me hayan invitado para platicar experiencias que he tenido en mi trayectoria en el camino del Señor, experiencias que he tenido con Dios, de cómo Dios me llamó, cosas que han sucedido en mi vida, y pues para eso estamos aquí en esta tarde, para que la gente que nos alcance a escuchar por este medio también sean edificados, que la plática que en esta tarde vamos a tener sea de bendición para ellos y que puedan entender cosas que tal vez no han alcanzado a entender. A través de esta plática comprendan algunas cosas. Dios los bendiga. Muy bien, pues qué bendición, Pastor Armando. Y la verdad que para mí el Pastor Armando ha sido una gran bendición para mi vida personal, porque ha sido un guía espiritual para mí en lo personal, y también un padre espiritual, se podría decir. Y a mí me gustaría que él compartiera, primero que nada, algo de lo que Dios hizo con él al principio, cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, Pastor Armando. ¿Cómo fue que Dios lo llama, o cómo fue que usted decide servirle al Señor? ¿Cómo fue esa experiencia con usted? Que me gustaría que nos compartiera, que sin duda alguna yo creo las personas que nos estén viendo van a identificarse con usted, con su testimonio, y que será de mucha bendición para su vida. Compártanos cómo fue que Dios lo llamó a servirle. Bueno, pues antes de que yo conociera a Dios, como todas las personas que no temen a Dios y no conocen a Dios, vivimos una vida desordenada. Y lejos pues, de vivir una vida correctamente, yo recuerdo que antes de conocer a Dios, yo vivía en los vicios. Yo no tenía vicios de droga, nunca fui drogadicto. Y lo que yo tenía vicios era de alcohol, y era muy fiestero. Y yo ya me sentía cansado en esa vida que estaba viviendo, por la forma en que me estaba moviendo. Yo sabía que no estaba haciendo cosas buenas, porque estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Para esto yo ya era simpatizante de la palabra, me gustaba la palabra de Dios y anhelaba y deseaba en mi corazón servirle a Dios, pero intenté hacerlo por mis fuerzas, quise salir de los vicios, y aunque no era drogadicto, nunca pude salir por mi voluntad donde yo me encontraba. Yo me venía de allá de Campo Pesquero, Quixámbaro, donde yo soy, y dejaba a mi familia y a mis niños. Y yo me venía aquí a la ciudad de Los Mochis y a andar en los vicios de la borrachera. Y yo lloraba, recuerdo que lloraba en las noches, salía en las noches de las cantinas o de los bares y lloraba y le decía al Señor que yo no quería seguir esa vida, que yo estaba cansado, pero nunca pude. Entonces yo estaba ya muy, muy viciado cuando se hace una fiesta allá en el Campo Pesquero, quizá una campaña, los hermanos, había muchos hermanos de diferentes lugares, muchos hermanos de Ciudad Juárez, de Llavaro, de Ajiabampo, hermanos de Chihuahua, de varias partes, y aquí de la región alrededor. Yo recuerdo que yo estaba en esa fiesta. Por cierto, había tenido una borrachera, me había pegado que duré como 3 días sin pegar los ojos. Y entonces me amanecí 3 días, el cuerpo ya me temblaba solo, y porque me dio miedo yo me fui a dormir. Entonces en esos días hizo esa campaña, y cuando yo estaba ahí en la campaña, yo recuerdo que yo estaba muy contento, porque estaba escuchando las alabanzas para Dios y oyendo las predicaciones. Ya cuando terminó el predicador, recuerdo que pasaron a un hermano,
y para que hiciera el llamado. Y el hermano hizo el llamado ahí. Yo recuerdo que el hermano preguntó y dijo, ¿habrá algún valiente en esta noche que se quiera hacer amigo de Dios? Entonces yo estaba muy atento. Y luego dijo el hermano, porque la Biblia dice, amístate ahora con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y dijo, yo por eso estoy preguntando que si hay algún valiente en esta noche que se quiera hacer amigo de Dios. Y yo sentí el impulso, como que algo me impulsó y yo levanté mi mano y le dije, hermano, yo quiero ser amigo de Dios. Y cuando yo dije yo quiero ser amigo de Dios, me dijo el hermano, aquí hay un valiente. Y cuando yo pasé, luego se desprendieron como unos 15 atrás de mí también. Que por cierto, algunos de ellos están en el camino, unos están pastoreando y otros están como ovejas, pero hay varios de ese tiempo. Y así fue como el Señor tuvo misericordia de mí. Fue desde ese día que yo acepté al Señor, hermanos, yo ya no volví nunca atrás del camino. Yo, desde que vine al camino, Dios hizo un trabajo muy especial en mi vida. Cambió mi corazón. Me hizo una nueva criatura, como dice la Biblia. Hermanos, que la gente no lo creía porque me conocían. No nomás era bailero y era vicioso, sino también, pues, la hacíamos de bragados. Y teníamos mucha, ¿cómo le dijeran? Éramos populares entre la gente. La gente nos buscaba. Entonces, cuando el Señor me sacó de ahí, me transformó totalmente. A mí jamás me volvieron las ganas de tomar alcohol. Wow. El Señor me sacó de una forma muy bonita que me quitó los vicios y yo nunca volví a los Y vicios. desde ese momento ya no fue ser la misma persona. Desde ese momento cambió mi vida, hermano. Qué bendición, porque me llama mucho la atención lo que comenta, que a veces las personas quieren salir de una atmósfera de pecado a veces, porque llega el hombre, porque me ha tocado escuchar también a otras personas que expresan lo que ahorita usted nos está compartiendo, de que se fastidian de vivir de una manera o de una condición de pecado, donde esas personas anhelan salir, sin embargo, no pueden a veces salir. No pueden salir de esa atmósfera hasta que reconocen que Dios es el único que los puede bendecir. Y eso me llama mucho la atención, porque verdaderamente hasta que el hombre reconozca que solamente Dios los puede sacar de esa condición, es cuando sucede la transformación y el cambio en su vida. Y pasó algo muy bonito, hermano, porque yo pude darme cuenta de lo que antes no podía darme cuenta. Cuando estaba en el vicio no me daba cuenta de lo que me di cuenta cuando el Señor me sacó. Yo luego agradecí a Dios. Fui agradecido con Dios y le dije, gracias. Luego a la semana le decía yo, muchas gracias, Señor. Gracias, le dije, porque me sacaste de donde yo quise muchas veces salir y nunca pude, Señor. Sí, qué bendición. Y entonces dice la Biblia que a nuestros amigos, cuando el Señor nos transforma y nos hace nuevas criaturas, a ellos les parece cosa extraña, que no seguimos corriendo en el mismo desenfrenamiento de los vicios que los que estamos viviendo en ese tiempo. Yo recuerdo que, pues, baile que mencionaban, yo me empezaba a preparar con 8 o 10 días antes del baile. Trabajaba, compraba mi ropa, juntaba dinero y muchas cosas. Pero desde que vine al camino del Señor, ya que el Señor me sacó, fui totalmente diferente. Cambió mi vida. Por ejemplo, ahí, pastor, yo creo que todas las personas que se convierten o que son nuevos conversos en Dios, tienen una batalla, ¿verdad? Al iniciar en el cambio que sucede en su vida. También los amigos, como dice usted, se sorprenden del cambio. ¿Cómo vivió usted esa etapa de su vida y qué nos puede o qué les pudiera recomendar a las personas que se están recién convertidos, que apenas acaban de aceptar al Señor Jesucristo en su vida? ¿Qué les recomienda hacer o cómo fue esa experiencia esa que vivió? A lo mejor el rechazo de los amigos, porque a veces los amigos no nomás te rechazan, sino que se burlan de los cristianos, de los nuevos conversos. ¿Qué puede hacer un nuevo converso ante la crítica de los amigos? Fíjese, hermano, que pasó algo muy bonito y muy glorioso en mi vida. Desde que Dios a mí me cambió,
yo no tuve esa guerra, como lo he vivido con muchos hermanos que llegan al camino y al tiempo andan fuera otra vez. Y muchos he conocido y dicen, no aguanto y no soporto. A mí Dios me transformó de una forma gloriosa. Yo no tuve ese pleito, esa guerra, porque para mí lo que yo practicaba, que era lo más fuerte, vamos a decir, lo más fuerte era el alcohol y era la fiesta. Pero a mí nunca me dieron ganas de volver a tomar. Y, pero sí tengo experiencias de amigos y muchos hermanos que han tenido ese pleito, pero lo que yo puedo recomendarle a todos mis hermanos que son nuevos en el camino de Dios es, es muy importante las compañías. Si él viene de un vicio de droga, él no regrese con sus amigos drogadictos luego. Tiene que buscar amistades de hermanos, estar en los cultos, estar leyendo, estar orando y buscar siempre las amistades, las reuniones de los hermanos. Es de ahí donde él se va a fortalecer, donde va a madurar y ya que esté maduro, ya que se sienta capacitado, es cuando él puede salir a buscar a sus amigos y llevarles el mensaje, la palabra y decirles lo que Dios ha hecho con él, también lo puede hacer con ellos. Qué bendición, porque yo creo que es un consejo que trae mucha bendición para todas las personas que nos están viendo, que, que son nuevos conversos, que son simpatizantes del Evangelio. Lo que el pastor Armando nos comenta en este momento es de que dejemos por un tiempo el círculo de amistades a lo mejor que te inducen a hacer lo malo, porque no falta el amigo, la persona que te ofrezca y que te invite nuevamente a hacer lo malo, a hacer el pecado de aquello que ya cambiaste. O me ha tocado escuchar también que hasta los mismos amigos, los compañeros que tenían antes o que teníamos antes, te empiezan a decir, no, te dan días, te doy una semana, te doy un mes, para que anden nuevamente. Por ejemplo, algo así le tocó vivir a ustedes, los amigos también. De hecho, sí, me lo decían. No, te damos un tiempo para que estés aquí con nosotros otra vez. Pero gracias a Dios que mi Señor me hizo fuerte. Cuando yo me convertí, que el Señor me transformó, mi vida fue siempre buscar las reuniones de los hermanos y siempre hasta no perderme los cultos. Esa buena costumbre Dios me la enseñó, me la inculcó y siempre yo buscaba las reuniones, siempre visitaba las casas de los hermanos, andaba con hermanos en el trabajo. Nunca me fui a buscar a los viciosos hasta que ya me sentí yo fuerte. Entonces yo ya pude salir a visitar a mis amigos y a decirles que se arrepintieran, que buscaran a Dios, que Dios, así como lo había hecho conmigo, también lo podía hacer con ellos. Y Dios tiene la solución para el problema que tú tienes, para esa adicción, así como lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Pero sí se burlaban, como usted dice, hermano, sí se burlaban de mí, aún me llegaron a amenazar. Me dijeron que iban a ir de aquí, de la ciudad de Los Mochis, me mandaban decir y me mandaban amenazas, que iban a ir por mí, me iban a sacar arrastrando la lengua. Y yo les decía, vengan. Pero yo tenía mi confianza en el Señor. Yo nunca tuve miedo. Le dije, vengan cuando quieran. Pero se dieron cuenta realmente que Dios hizo un trabajo muy especial en mi vida. Porque realmente a mí Dios, desde que me cambió, yo siempre le he servido. Nunca me he retractado. Y ahorita le puedo decir, hermano, en este camino que tengo, 35 años que tengo caminando por la gracia del Señor, en el camino del Señor, hermano, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Haber conocido a Dios, para mí, haz de cuenta que es una semana que tengo en el camino. Nomás para que se dé cuenta de cómo es mi vida en Dios. No estoy fastidiado. Hace una semana parece que tengo en 35 años. Quiere decir que ha habido mucha bendición en mi vida. Yo creo que cuando verdaderamente uno le entrega su vida al Señor, es cuando nada te mueve. Porque ya Dios tiene un propósito en nuestra vida y verdaderamente cuando el cambio sucede es cuando nos mantenemos firmes, porque cuando uno es transformado, lo que busca es estar en las cosas de Dios, es estar en un círculo donde te estés alimentando de la fe, de la palabra de Dios, con personas que te van a aportar fe para seguir adelante en estos caminos. Yo creo que lo importante es verdaderamente rodearte de personas que te van a ayudar a seguir adelante en este camino. Así es.
También es muy importante mencionar esto porque el enemigo lo ataca a uno. Yo tuve ataques del enemigo directamente de demonios, vamos a decir, que venían y me hablaban al oído. Pero eran muchos. Y eso puede pasar también con las personas nuevas. Como ya no le van a servir a él busca sus estrategias, él busca sus artimañas de cómo hacerlo caer a uno. Y yo recuerdo que a mí me llegaban y me decían, ríndete. Pero eran muchas voces, no eran 2 ni 3, eran cientos de voces que me decían, ríndete, y me decían recio. Y yo pues ya estaba enseñado también, ya tenía experiencias, porque los hermanos me decían, cuando tengas un problema, reprende en el nombre de Jesucristo. Y yo reprendía, el Señor te reprende en el nombre de Jesucristo, y se iban las voces. Qué fuerte eso, porque, por ejemplo, antes de eso, usted ya había experimentado algo así, porque eso es algo sobrenatural. No, nunca había tenido una experiencia así con Y demonios. desde el momento en que usted se convierte al Señor, empieza como una guerra, Una guerra. una batalla. Así es, Pero venían. escuchar demonios, escuchar voces, yo creo que es algo muy fuerte. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo pudo superar eso? ¿Cómo lo pudo, o cómo lo asimiló en su vida de antes tener una vida, se podría decir, normal? Porque se dicen en el mundo normal, pues de pecado a lo mejor, pero sin que nunca hayas escuchado una voz, que nunca hayas visto algo. No sé cómo fue para usted esa experiencia. Nunca yo me acuerdo ver oído voces antes de conocer a Dios. Tuve experiencias malas, pero no de voz. Me pasaron cosas, pero cuando vine al camino fue cuando empezaron esas voces a visitarme y a decirme que me rindiera, pues. Entonces, pero a mí Dios realmente me hizo diferente totalmente. Porque yo luego empecé a ayunar. Y empecé a orar. Y empecé a leer. Y hasta este día, pues sí, que es una costumbre, un hábito que se ha hecho en mi vida. Yo siempre casi estoy leyendo. Y si me despierto, estoy orando. Y así. Ese ha sido un hábito que, pues, creo yo que me ha ayudado mucho. Porque también siempre me he fijado cómo el Señor se movía, cómo lo hacía. Y pues leer, orar, es clave en nuestro camino. Tenerlo como un hábito. Y, luego empecé a tener experiencias, pero con la voz de Dios. Yo no sabía, yo no lo conocía, pero antes de ser bautizado Él me habló. Qué El bendición. Señor me habló y me dio los versículos, me despertó como de 2 a 3 de la mañana. Y el Señor, yo recuerdo que la voz me decía Eclesiastés 6 y 7. Y ahí habla. El Señor dice que esos versículos, sí sé hablarlos de memoria, pero me gustaría mejor leérselos para que... Qué bonito, ¿verdad? Experimentar cuando Dios te habla. Es una experiencia única. Y yo creo que todas las personas que nos están escuchando tal vez ya han tenido experiencias con Dios, así como Pastor Armando. Y la verdad que tener experiencias con Dios, cuando Dios te habla, nunca se te va a olvidar aquello que Dios te habla. Esa palabra como que queda escrita en tu mente, en tu corazón, que jamás se te vuelve a olvidar, o no se te va de tu memoria aquella experiencia que tuviste con Dios. Pues estos versículos me los habló hace como 35 años. Sí, antes de bautizarme estaba yo oyendo la palabra, estaba escuchando, apenas era oyente, y me decía la voz, Eclesiastés 6 y 7, porque en ese tiempo yo recuerdo que administraba una cooperativa, y como yo ya estaba de oyente, ya yo me consideraba hermano ya del camino, de la familia del Señor, yo en mi pensamiento decía, yo voy a hacer algo, voy a ser un hombre diferente a todos los directivos que ha habido, para que la gente sepa cómo somos los hermanos, cómo son los hermanos. Y yo me esforzaba mucho, mañaneaba para los mochis, llegaba anoche. Mis hijos casi no me miraban y andaba en un esfuerzo tremendo por quedar bien con la gente, pero cuando el Señor me miró en esa condición me dijo, Eclesiastés 6 y 7. Y Eclesiastés 6, y cuando me desperté,
pues ya me había grabado los versículos. Los versos. Y luego dice el versículo, capítulo 6, versículo 6 y el versículo 7, que me dio 2 versículos. Dice, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Pregunta la sabiduría. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. En otra versión dice su alma no se harta. Entonces yo entendí que el Señor me estaba hablando De la salvación. de la salvación, del bautismo. ¿De qué te sirve? Si vives 1000 años 2 veces y no has gozado del bien, el día que te vayas de aquí, te vas a ir donde se fueron todos aquellos que no han gozado del bien. Sí. Porque todo el trabajo del hombre, yo andaba trabajando muy afanado en lo material, es para su boca y con todo eso su alma no se sacia, no se harta. Y luego en cuanto amaneció, fui y hablé con el pastor. Le dije, pastor, quiero decirle que necesito que me bautice. Porque yo no tengo pensado jamás volver atrás donde yo anduve. Yo he entendido muy claro que la salvación está Ahí creyendo y bautizándose en el nombre de esa Jesucristo. experiencia fue antes de que usted dijera o públicamente aceptara al Señor, o fue después. No, ya lo había aceptado. Ya lo había aceptado en esa campaña. Sí, ya lo había aceptado al Señor. Ok. Ya empecé a vivir yo, ahí es donde Dios trató con usted para sí, dejé un bautismo. tiempo. Dejé un tiempo yo para bautizarme, pues preparándome, pero ya después de prepararme me descuidé y me empecé a afanar en lo de la cooperativa y yo afanado por quedar bien con la gente. Y ya el Señor me dijo, como que me dijo, ya es el tiempo, porque si no, ve lo que puede pasar. Entonces, ya hablé con el pastor me dijo, está bien. Qué bendición, porque yo siempre digo esto, y en mi forma de ver las cosas, por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo el duelo aún todavía de nuestra hermana Damaris, de mi suegra también, que se fue hace poco también. Yo digo que al final, si nosotros nos fuimos con esa salvación que Dios nos da, que nos ha regalado, si nosotros no cumplimos metas a lo mejor, o si quedamos con proyectos truncados personales, lo más importante al final es la vida. Amén. La vida eterna y la salvación que Dios nos ofrece a través de su palabra. Y ese es un regalo, un don de Dios, una bendición. Y es donde nosotros podemos descansar en esa fe y en esa esperanza que tenemos de que un día vamos a estar también juntamente con todos aquellos hermanos que se nos han adelantado, pero que sabemos que están en la presencia de Dios y que a través de la palabra sabemos y tenemos la convicción de que un día estaremos juntamente con ellos gozando de esa hermosa presencia de Dios. Y la verdad que qué bonito era lo que nos comparte de cómo Dios trató con su vida. Y es una gran bendición, pastor, que nos comparte y se abra con nosotros y con todas las personas que nos ven para hablar de cómo Dios hizo ese cambio en su vida, cómo Dios trató con usted. Y también a mí me gustaría que nos hablara un poco ya acerca de su vida cristiana, cómo empezó Dios a llamarlo al ministerio también, de la palabra, de la predicación. ¿Cómo se dio cuenta usted que Dios lo tenía ese propósito para su vida de que predicara su palabra? Porque ahora pues entendemos que tiene usted una vida en el ministerio como pastor, en un ministerio que ha servido en la iglesia como pastor. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo se dio que Dios lo llama también y que se dio cuenta que había un propósito de parte de Dios en la predicación? Bueno, también sí tenemos que contar algo del llamado, pero quiero enfatizar de que cuando me hicieron la invitación a venir a participar aquí en Te lo cuenta Damaris, hoy que nuestra hermana no está, me gocé porque lo que ella empezó, nosotros estamos continuando en este proyecto, estamos
apoyando esto que ella hizo, porque este trabajo ella lo inició y yo sé que hay mucha gente que ha sido bendecida a través de Te lo cuenta Damaris, y por eso vine con mucho gusto, hermano, a compartir también lo que Dios ha hecho con nosotros, las experiencias que hemos tenido, que muy poco hemos hablado de ellas, nomás hemos hecho unas cuantas, porque hemos tenido muchas experiencias en la trayectoria, en el camino del Señor. Y la realidad, yo nunca pensé que iba a predicar en ningún lugar. No le pasaba por la No, mente. no, jamás. Fue algo que se daba, dio. me daba hasta miedo yo cuando estaba en el camino. Ya ve que uno es muy valiente cuando no conoce a Dios para las cosas malas, pero ya cuando estaba dentro del camino y que decía, vas a predicar, y pues no sabíamos qué hacer. Para esto sí, algunos hermanos nos juntábamos y leíamos, ayunábamos y empezábamos a predicar en todo Jixámori, con parlantes a predicar y a predicar por las casas, por las calles, evangelismo. Y de ahí nos fuimos extendiendo. Yo recuerdo que salíamos de raite a hacer cultos a otros lugares, al Aguajito, a lugares así, lejos. De raite nos íbamos con bocinas, con todo eso. Entonces estábamos ejercitándonos, pero no sabíamos cuándo nos iban a llamar a predicar. Y un día estando en un culto me sorprendieron. Me agarró de sorpresa el pastor y no creas que me dijo, prepárese porque usted va a predicar el culto, ¿no? En el mismo momento. Estando ahí dijo, bueno, pues Dios bendiga al predicador de esta noche. Dios bendiga al hermano Armando. Pues me cayó como, dije, Señor, ¿pues qué iba a hacer? Pues pasé. Yo recuerdo que prediqué. Y recuerdo bien de lo que prediqué ese día. Tengo muy presente de lo que, pues, de lo que hablamos de la palabra de Dios. Y la verdad que fue Dios quien compartió el mensaje, porque fue un mensaje muy bonito. Habló algo el Señor muy bonito. Recuerdo que algunos hermanos me dijeron, hermano, ¿alguna vez habías predicado? Nunca te habíamos escuchado. Y yo les dije, pues, no, nunca. Ay, qué bien predicó, hermano. Que está muy bonito ese tema que dio. Pero pues le dije, sí, que no fui yo, hermanos. Fue el Señor, le dije, porque a mí ni siquiera me dijeron, prepárate porque vas a predicar. Me agarraron así como, lo que sabía usted, sabía yo. Y de ahí comenzamos, hermano. De ahí comenzamos ya comenzamos a preparar. Y sí, de ahí comenzamos y predicamos mucho en muchas partes, para la gloria de Dios, en muchos lugares, aquí en los campos pesqueros, en la ciudad de Los Mochis, en otras partes. A la sierra nos íbamos. Hasta la sierra. Hasta la sierra de Badiraguato. Predicamos en muchos lugares allá también. Anduvimos muchos kilómetros caminando por las montañas y predicándole a mucha gente. Pues ya sabe cómo se mueve la gente para allá. Armados, con sus cuernos, con sus pistolas y con sus fileros, y predicándole a muchos jóvenes, 15, 20, 30 jóvenes, y platicando con ellos y hablándoles del poder de Dios. Y así comenzamos y así hemos venido trabajando. Pues ya ahorita pues ya estamos más maduros, ya pues como quiera que sea, Dios nos ha dado crecimiento. Qué bendición, ¿verdad? Cuando uno tiene un propósito de parte de Dios. Qué bonito se siente cuando le empiezas a descubrir. Como que eso te enamora más de Dios. El saber que Dios te usa para llevar una palabra a la persona que está necesitada en ese momento. Es una bendición, la verdad, servir al Señor. Y yo creo que cuando las personas se van encontrando con ese propósito de Dios en su vida, es cuando verdaderamente empieza a cobrar sentido todo lo que somos, porque empezamos a caminar en ese propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y sin duda alguna, todas las personas tienen un propósito de parte de Dios para sus vidas. Y yo también quiero, Pastor Armando, aprovechar el tiempo y hacer unas preguntas. Yo sé que en Jixámori, en la iglesia de Jixámori, donde ustedes están predicando la palabra de Dios, se vivió un avivamiento que marcó la vida de muchas personas, que a mí también en lo personal me tocó vivir experiencias de ese avivamiento, pero me gustaría más que usted lo hablara de su propia perspectiva, cómo se dio el avivamiento
ya que vemos que hoy en día no en cualquier lugar hay un avivamiento. O cuáles son las señales de un avivamiento, porque yo recuerdo que de muchos lugares de aquí de México e incluso también hasta de Estados Unidos venían a experimentar y a ver lo que estaba pasando en ese campo pesquero Hitsamuri, en la iglesia donde ustedes están ministrando, que sucedieron tantas cosas sobrenaturales. Compártanos algo de lo vivido, de lo experimentado, de algo que haya marcado en su vida o cómo se dio ese avivamiento, cómo fue que sucedió. Bueno, para esto del avivamiento, Dios empezó a tratar conmigo muy personalmente, años antes de que comenzara el avivamiento. Porque yo leía la Biblia, siempre he sido muy, muy cuidadoso al leer la Biblia, he sido observador. Ujú. Para eso nosotros salíamos muy seguido a campañas. Aquí alrededor en la región había campañas, había en varios lugares, y luego hacíamos campañas en Ciudad Juárez, y nos íbamos a otros lugares. Entonces, yo esperaba las campañas con mucho anhelo y mucho deseo de que se llegaran las fechas, porque me gustaba mucho ver a mis hermanos, estar entre ellos, platicando, comentando, eh, pero traía yo algo que yo le preguntaba al Señor, y me lo preguntaba yo: Señor, si tú eres el Dios de la Biblia, tú eres el Dios de la iglesia primitiva, de los profetas, de los apóstoles, ¿por qué los enfermos no sanan entre nosotros? Y yo mismo me decía: algo está mal, estamos haciendo mal algo, Señor. Y lo comentaba con todos los pastores y ministros. Decía: hermanos, eh, ¿por qué los enfermos con nosotros no sanan? Usted se Y preguntaba eso. y No, les decía, no se miraba mucho la sanidad. no se miraban. Entonces yo decía, porque la Biblia dice que donde el Señor se paraba, y los apóstoles había muchas sanidades. Y así el Señor me empezó a tratar conmigo, a tratar conmigo. Y hasta que había un grupo de jóvenes ahí en la iglesia, y yo los movía a los jóvenes. Y aprendí cosas yo mirando testimonios de hermanos, conferencias. Y entonces una vez oí que dijo un hermano, que duré un año ayunando, dijo. Y ya casi teniendo el año empecé a tener experiencias con Dios, dijo. Venía el Señor y me sacaba del cuerpo y me llevaba a otros lugares a conocer. Y ya estaba habituado. Yo, dijo el hermano, en tantas experiencias que tenía, cuando el Señor yo me daba cuenta que venía, ya sabía que lo que iba a hacer, me sacaba y me llevaba. Me llevaba en la madrugada, dijo, y al aclarar me traía y me metía al cuerpo otra vez. Y conocí muchos lugares así, dijo, en el Espíritu. Entonces eso a mí me despertó. Dije, yo también lo voy a empezar. Y empecé a ayunar y empecé a trabajar y empecé a agarrar a los jóvenes en ese tiempo. Y a los jóvenes los empecé a levantar en las madrugadas. A las 2 de la mañana a orar. Ahí dormían en mi casa, me acuerdo, dormíamos todos juntos ahí y nos levantamos a las 2 de la mañana. Los primeros días recuerdo que caíamos de cabeza, hermano. No estábamos acostumbrados del sueño. Pero así empezamos y el Señor empezó a despertar experiencias muy gloriosas entre los jóvenes. Empezó a despertarse un mover fuerte y eso se transmitió a toda la iglesia. Y no, pues para nosotros era algo que nunca habíamos experimentado. Empezaron a haber visiones. Los niños, los jóvenes, los viejos empezaron recuerdo que cuando iban a empezar a hablar en lenguas, algunos jóvenes como que quedaban como ahogados y así. Yo me asustaba mucho porque no sabía nada de eso, yo no conocía. Y hasta que ya cuando salían y que no hablaban lengua, se quedaban así. Y ya contaban ellas lo que miraban, los jóvenes. Oye, ¿qué te pasó? Oye, no, es que tuve algo bien bonito, así pasó esto. Entonces ya le pusimos más cuidado. Y así hasta que empezaron a hablar lenguas. Y luego despertó el Señor el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. No, es una bendición. Empezamos y se empezó el Señor a repartir dones. Había muchas visiones, los niños miraban visiones bien gloriosas, los viejos, muchas confirmaciones. Y recuerdo que en ese tiempo también, cuando la iglesia entró en un avivamiento glorioso, recuerdo en una fiesta que a un niño lo tomó el Señor.
un niñito que venía de visita de la ciudad de, allá de Chihuahua, venía de un lugar que se llama Bauchivo. Y empezó a hablar lenguas, a profetizar. Y otro joven empezó, muy jovencito, muy chiquito, empezó a interpretar. Y recuerdo que les tomaron una foto y la foto salieron en medio de un fuego los dos. No, O sea algo que bien. también lo sobrenatural se hacía visible Sí, en medio de fotos, lo captaban y sí, no, muchas cosas salían en fotos. qué Recuerdo tremendo. que en un video se captó una paloma también. El Señor, antes de que se viera eso, ya nos había hablado a través de una profeta ahí, de ahí de Hisamori. Sí recuerdo de ese video que fue pues, muy mencionado porque verdaderamente se mira, o sea, literalmente la paloma de luz, Sí. se mira que sale en el video, es algo sorprendente. Y luego se tomaban fotos en fiestas que hacían, porque el Señor nos dijo que íbamos a hacer guerra, iba a haber cultos de guerra, y nos fuimos a la ciudad, al campo pesquero Jiabampo. Y ahí, no, me hubo muchas visiones también ahí con un pastor ahí. Y entonces se tomaban fotos, hermano, y salían ramos así gigantes de flores, de rosas, puras rosas, unas rosas guindas, así bien bonitas. Y todas las fotos, todos sacaban eso. Y yo vi, pues, era algo nuevo también para mí. Le dije, le voy a contar a una hermana. Y me dijo la hermana, ¿qué me quieres contar, hermano? Me dijo, ya sé lo que me quieres contar. Me dijo, ¿qué? Ya las miré yo, me dijo. O sea, Eso, confirmó lo que... sí, antes que le contara, ya estaba, ella no estaba ahí, estaba adentro acá de la casa del pastor. Tremendo. Y le quise decir, oh, mijo, ya los miré yo. Me quiere decir de las rosas, ¿verdad, mijo? Que sean las fotos. ¿Quién le dijo? No, es que yo las miré, me dijo, yo me las mostró en visión. Y me dijo que eran puras almas. Y no, pues yo me gocé mucho. O sea, estaban pasando cosas que yo nunca no las Que había no se habían escuchado. experimentado No, en la no se iglesia. habían experimentado, ni tampoco nosotros éramos muy dados a buscar testimonios y saber. No sabíamos nada de eso. Estábamos nuevecitos en eso. Yo recuerdo, hermano, que se empezaron muchos jovencitos que venían a los cultos, porque se empezaron a venir a los cultos porque por los jóvenes, que había un mover muy fuerte en los jóvenes. Muchos jóvenes venían endemoniados, se manifestaban, Pero al momento de llegar ahí, se manifestaban. se manifestaban los demonios a través de ellos. Y Qué fuerte. ellos me amenazaban a mí y me decían, te vamos a matar, te vamos a destruir. Y yo les decía, no pueden. Qué tremendo. No pueden, decía yo, porque el que está conmigo es más fuerte que el que está con ustedes. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Hermanos, se me dejaban venir como si estuviera arriba del ring. Se ponían en guardia y al tirarme el golpe, yo les decía, te debilito en el nombre de Jesucristo, y azotaban. Y ahí los liberábamos. Empecé a tener muchas experiencias que recuerdo que cuando yo no sabía cómo lidiar con los demonios, un día me desgarré y el Señor me dijo, no es así. Ellos son espíritus. No quieras pelear con ellos con fuerza física. Tú nomás O repréndelos. sea que querían forcejear con ellos. De hecho, forcejé con muchos cuando no sabía, No. pero me desgarraron. Y el Señor me dijo que no era así, que la lucha era espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, Sí. porque cuando no conoces esa forma de trabajar o que nunca lo has experimentado, pues lo primero que se le viene a la mente hacer a uno lo hace. Pero Dios fue tratando y enseñándoles a Pero cómo. gracias a su Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Él me dijo, no es así, es espiritual, son espíritus y tú repréndelos. Porque yo les he dado la autoridad sobre ellos. Qué En bendición. cada culto que había, hermano, haz de cuenta que yo iba a pelear, iba al ring. Se me dejaban venir, haz de cuenta como estaba viendo el box, con las manos apuñadas y en guardia. Y como yo había aprendido, el Señor me había enseñado. Y nomás, es más, ni les decía nada cuando me tiraban el golpe. Me tiraban el golpe y se desvanecían solos, no me podían golpear, azotaban. Y así tuve muchas experiencias, demasiadas experiencias con demoniados. Y yo recuerdo que hubo cultos que duraron hasta 13 horas, desde la mañana. No sé, fueron 13 o 11 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Cuántas horas son? De las 10 De 10 de la mañana a 10 de la noche, 12, sí, Son 13 horas 13 en un horas. culto. Yo recuerdo que en ese culto una hermana se paró el Señor le habló y le dijo, fue al frente, ve y dile a mis hijos que
Los que traigan relojes, que los pongan en el púlpito, los que traigan teléfonos también ahí. Porque hay hora de entrada, no de salida, dijo. Y no, pues el Señor comenzó a manifestarse porque era un culto de milagros, de sanidades. Qué tremendo. Mire, hermano, era el último día de ayuno. Teníamos 10 días ayunando. Y pues, cuando supuestamente nosotros íbamos a comer como a las 2, 3 de la tarde, a la 1 de la mañana andamos comiendo. Y lo más glorioso que la gente no se quería ir. Las almas no estaban... sentían el tiempo. No sintieron el tiempo. No, y andaban encantados. Qué bendición porque la misma palabra da luz a todos esos acontecimientos. Por ejemplo, cuando la presencia de Dios se derrama en un lugar, nadie se quiere ir. Nadie. Todos queremos estar en ese lugar. Y regresando un poco a lo que mencionó atrás de los endemoniados, porque hay personas o iglesias que no creen que hay estas manifestaciones, pero sin embargo se vivieron, ustedes la vivieron ahí en ese lugar y es tremendo cómo Dios respalda también, porque no está fácil, o sea, lidiar. Y una vez leí, fíjese, Pastor Armando, que leí que cuando los endemoniados son liberados o se manifiestan en un lugar, es señal de que el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Así es. Y nosotros lo vemos en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús empezó a ministrar, empezó a trabajar, cómo los endemoniados se empiezan a manifestar, cosas que jamás o anteriormente se habían visto en la historia de la Biblia, de ese ministerio que Jesús venía ejerciendo contra los espíritus, porque no vemos un registro en la Biblia de que alguien les hablara con tanta autoridad a los que estaban endemoniados o a los espíritus, que les ordenaba que salieran de los cuerpos. Vemos en el ministerio de Jesús que nada parecido antes a él se había sucedido. Lo más cercano a eso es cuando en el Antiguo Testamento podemos ver cuando David tocaba el arpa y Saúl era liberado a través de la alabanza que David tocaba. Cuando tocaba el arpa era liberado. Es lo más cercano que vemos, pero en Jesús lo vemos, y ahora también usted nos comenta, nos comparte que esas experiencias, o sea, es algo que verdaderamente existe, que ahí está, y Dios nos ha dado esa autoridad, yo creo, para liberar a los endemoniados. Fíjese, hermano, que hay muchas iglesias donde ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, pero sí creen mucho en los espíritus malos. Tremendo. Y cuando lo que le debemos dar más crédito es al Espíritu Santo, porque es el maestro por excelencia en estos tiempos. Estamos en la era del Espíritu Santo. Jesús vino, hizo su trabajo y se fue. Y cuando Él se fue, dijo que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo veo en el ministerio de Jesús, cuando Jesús empieza a predicar en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Yo veo pues que esto que se miró en el Señor es lo que debe de mirarse a través de nosotros. En nuestra vida reflejada. ¿Por qué reflejada? Porque a nosotros se nos delegó este poder. A mí me dijo el Señor en una ocasión, me dijo, cuando fui a Ojinaga, yo no conocía gente en Ojinaga más que a un pastor. Y el Señor me dijo, ve y dile a mis pastores. Me mandó, estando en una fiesta en Bauchivo, Chihuahua. Dile a mis pastores que no quiero que prediquen únicamente letras, me dijo. Diles que quiero que manifiesten mi poder que yo les he delegado. Que así como cuando yo predicaba, manifestaba el poder, así lo tienen que manifestar ellos, porque yo se los di para eso.
Y la verdad, hermano, como yo no tenía experiencias, se me hacía algo muy raro. Aún en mi vida se me hacía raro porque tampoco yo estaba acostumbrado a milagros porque apenas estaba empezando a vivir toda esa etapa. Y yo recuerdo que llegamos allá y sí, estuvimos en un culto y hubo muchos milagros y se dieron cuenta muchos hermanos. Y tempranito, como a las 8 de la mañana, cuando nos iban a servir desayuno, llegaron como unos 6 hermanas y hermanos. Estaban enfermos todos. Y ya dijeron, hermanos, pues nos enteramos que estaban aquí y que Dios los usa en milagros. Y pues dijo una hermana, yo vengo enferma, hermano, yo tengo un tumor en la cabeza, canceroso y así. Y pues íbamos un grupo, hermanos. Los hermanos, digo, pues vamos a orar por los hermanos. No, hombre, hermano, oramos por la hermanita esa del tumor, lo echó el tumor, se le salió. Todos los que fueron enfermos, Dios los hizo libres y se fueron. Nos íbamos a sentar a comer, a desayunar, cuando ahí viene otros pocos por testimonio. No nos dejaban comer. Lo mismo que pasaba con Sí, Jesús, sí, como las multitudes seguían a Jesús, se veía reflejado. La verdad, se sus vidas lo también. confieso delante de Dios, como yo no tenía experiencias, me sentía hasta mal. Me sentía como si fuéramos curanderos, así, porque no sabíamos, no estábamos acostumbrados a ese tipo de trabajos. Éramos nuevecitos. Mire, hizo tantos milagros el Señor, gloriosos, todo por la gente que oramos, el Señor la sanaba. Por ejemplo, quisiera que resaltáramos esto. Sabemos que en todo lugar está Dios, ¿verdad? Y en muchos lugares podemos sentir la presencia de Dios. Pero hay una diferencia de un lugar a otro cuando un avivamiento se está viendo. Y yo le mencionaba al principio, porque a mí me tocó verlo también, experimentarlo. ¿Cuál es la diferencia de tener un avivamiento o donde no hay un avivamiento y donde sí lo hay? Hay una diferencia muy grande. Lo que pasa es que cuando estás en el avivamiento, estamos en una atmósfera muy fuerte, que lo que hablemos, lo declaremos, pasa. Yo lo respalda. Sí, lo respalda muy fuerte. Yo declaré muchas cosas para la gloria de Dios y todo era respaldado. Al momento pasaban las cosas. Qué tremendo. Entonces dije yo. Es como que hay una atmósfera pesada en el ambiente. Está la atmósfera ahí de milagros, de profecía. De Dios, que cuando viene la necesidad, Dios respalda todo lo que hablas, todo lo que dices. Por eso en estos versículos que le leí, vemos al maestro. Él es el ejemplo. Ejemplo os he dejado, dijo, para así como yo hago, ustedes también lo hagan. Entonces yo veo por las escrituras que cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, empezó el trabajo, en Hechos capítulo 5, versículo 12, dice que por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros, prodigios y maravillas. Y ahí se va y dice que mucha gente se convertía y de las ciudades, de los alrededores de los lugares, se traían los enfermos, los ponían por el camino por donde iban a pasar los apóstoles, a lo menos para que los tocara la sombra, y con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y sigo viendo en las escrituras cuando Pablo también estaba trabajando, cómo sanaban los enfermos de tal forma, era una unción tan fuerte, una atmósfera que se movía a través de ellos, que con los sudarios de Pablo se salían los demonios dando voces, sanaban los enfermos, liberados los endemoniados. Entonces, eso se ha perdido en muchas iglesias. Es más, muchos ni lo conocen y algunos que lo experimentaron ya no lo tenemos. No lo Entonces, porque ha habido descuidos, pero de hecho, Dios está en todas partes. Dios está en todas las iglesias porque es omnipresente. Él está aquí ahorita, está en el cielo y está bajo de la tierra, está en todo lugar. Lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios manifestada, porque pues si no hay manifestaciones de Dios, como que eso es el ingrediente de los servicios. Qué bendición. Sí, a mí me tocó una vez que fui a una fraternidad, a una campaña ahí en Hitsamuri. Me tocó vivir una experiencia sobrenatural. O sea, para personas que nos miran, un avivamiento, pues es un ambiente sobrenatural donde vemos cada instante vemos milagros sobrenaturales, gente sanando de cáncer, mujeres que no podían tener hijos, Dios las sana y empiezan a tener hijos. Sabemos los testimonios que se vivieron en este avivamiento que hubo en Hitsamuri.
fue de mucha, o sea, se hizo famoso lo que estaba pasando, de tal manera que mucha gente quería estar ahí, quería experimentar lo que se estaba Ujú. viviendo. Y una de las cosas que yo experimenté ahí, pastor, no sé si usted recuerde, en una de las campañas, eh, pues estaba llenísima la iglesia, estaba llenísimo todo, no había un espacio vacío, todos adorando al Señor porque una presencia de Dios bien bonita. Yo recuerdo que en ese momento, recuerdo a mi hermano Otoniel, que es mi hermano de sangre. Yo recuerdo que cuando yo llegué, lo miré muy cansado, muy agotado y estaba descansando ahí en la casa porque había salido muy de mañana a hacer las compras para la campaña, para las comidas que se dan en esa fiesta. Él le tocó hacer las compras, vino a la ciudad de Los Mochis a comprar y estaba muy cansado y cuando llegué dije, Otonía, ¿no vas a ir al servicio? La verdad, me dijo, hermano, me siento cansado, pero ahorita voy a tratar de ir. Y yo me fui al servicio, me fui a gozar. Y yo recuerdo que yo recuerdo que se hablaba y se decía, se miraba también en las personas todas las experiencias que se estaban viviendo en ese momento. Y yo era una de las personas que no había tenido una experiencia así sobrenatural con Dios. Y yo recuerdo que no sé cómo pasó. Y yo en mi oración yo le decía al Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero tener una experiencia sobrenatural. Quiero tener esa fe de que he experimentado tu presencia y que he podido tener una experiencia sobrenatural contigo. Esa mi oración en ese momento. Y de repente llega mi hermano Toniel, pero llega tomado en la presencia de Dios. O sea, no era él, sino era Dios a través de él. Y yo recuerdo que a él lo llevan entre la multitud que había, porque estaba lleno, lo llevan hasta el frente, hasta el altar. Y él, su mirada no era hacia las personas ni a lo que estaba ahí en ese momento, sino que su mirada estaba como hacia, hacia el aire. Y él lo que comentaba en ese momento es que él estaba mirando la gloria de Dios. Estaba enfocado en la visión que estaba teniendo. Estaba teniendo una visión exactamente en ese momento. ¿Sí recuerda de eso, verdad? Sí recuerdo. En ese momento, yo recuerdo que estaba diciendo al hermano que estaba mirando el trono de Dios, la gloria de Dios paseándose en ese lugar. Ajá. Y dijo, todos aquellos que quieran tener una experiencia, dijo, que quieran sentir o que quieran tocar lo sobrenatural de Dios, levante su mano porque se va a dejar sentir. Y yo recuerdo que levanté mis manos, las dos manos levanté, las tenía así en alto. Y de repente empecé a sentir un fuego a un nivel de mis manos hacia arriba, no para abajo. Cuando levanté mi mano, pude experimentar el fuego de Dios, algo caliente en mis manos. Sentí algo caliente y eso me dio mucho gozo, me dio mucha alegría. De tal manera que yo le gritaba al Señor, gracias Señor, porque estabas teniendo una experiencia. En eso que yo tuve la experiencia, duré como unos 30, no, bueno, no sé cuánto pasó, 30, 40 minutos, no sé, pero dándole gracias a Dios con mis manos en alto, al grado de que yo me cansé. Y ya, pues cuando quise bajar los brazos yo, experimenté una electricidad en mi cuerpo, que sentía entre mis brazos y mi cuerpo. Cuando quise bajar las manos, sentí una electricidad y ¡pah! Explotaba. Sentía la electricidad y lo que hice, pues levanté más las manos porque no podía bajar la Qué mano porque bonito. sentía la electricidad en mi cuerpo. Y eso fue una experiencia de las que yo tuve cuando el avivamiento estaba ahí en Gitzámuri. Ese Muy día que usted fuerte. tuvo la experiencia, disculpe, hubo muchos hermanos que tuvieron la experiencia, que tocaron la gloria de Dios, como dijo el hermano Toniel. La visión la estaba mirando, que su mirada estaba hacia arriba. Yo recuerdo que estaba tan lleno el templo que no dejaban pasar. Estaba lleno adentro y la gente Demasiado lleno amontonada. estaba. Que yo me sorprendí cuando miré al hermano Toniel llorando adentro acá con la visión. Dije, ¿cómo pasó? ¿Cómo entró?
Y dice, papá, yo no sé cómo entré. Cuando yo me di cuenta ya estaba adentro. Entonces, se vivieron tantas cosas en ese tiempo que la verdad, como eran algo nuevo para nosotros, había muchas preguntas entre nosotros. Pero la verdad que la presencia de Dios estaba manifestada en todas las casas, en todas las reuniones había manifestaciones del Qué Espíritu tremendo. Santo. Por ejemplo, así a grandes rasgos, ¿qué tipo de milagros se vivieron? ¿Qué pasó? Pues como usted dijo, gente que no podían tener hijos, el Señor les dio hijos La y con esterilidad se visiones, fue. sí. Venían los regalos de arriba y había una hermana que los estaba mirando. O sea que ella podía ver Sí, cómo Dios. dice que miraban, decían, y luego en los regalos, embrión. Ah, qué tremendo. Y luego miró otro, dice que venían 3 regalos. Y como ella estaba con los ojos cerrados mirando todo, porque estaba mirando por el Espíritu. Dice que le causó admiración. 3 regalos para esto. Y nada, que cuando abrí los ojos, eran 2 niñas y una mujer. Tenían regalos para todos. Y así, y dice que muchos como que no recibían los regalos, sino que los fondeaban y otros los cachaban, como por la incredulidad. Entonces hubo muchas experiencias, hubo muchos milagros, muchas sanidades. Para la gloria de Dios, en una ocasión se envenenó una niña ahí. Envenenada. Se envenenó. Y estos pues, cuando se dieron cuenta, la niña ya ¿Se murió? iba pasando yo en una vez ahí, cuando me hablaron, bien asustados, que la niña se había muerto. Y siempre me lo comentan. Yo me bajé. Le dije, no tengan miedo. Y le puse la mano a la niña. Al instante la levantó el Señor, como si nunca hubiera tenido nada. Cada vez que me miran me lo recuerdan. Qué tremendo. Y es. les digo, ¿y qué esperan? O sea que esas personas Ni se han no convertido se ellos. convirtieron. No. Fueron testigos de un milagro y ni Y así. me lo recuerdan. No me acuerdo. Pues, Qué sí, fuerte. pero no, pues hay que ser agradecidos. No, y como eso me tocó, hermano, tener muchas experiencias de milagros. Yo ya estaba muy habituado a todo eso, o sea, y tocante tener una fe, empoderado en la fe, porque me metí al avivamiento con decirle que todos los días eran de 3 a 4 de la mañana a dormir. Y yo era el último que salía a todas las reuniones. Eso lo viví por muchos meses, experimenté muchas cosas. Qué tremendo. Entonces, Dios sanó a personas de esterilidad, o sea, pudieron tener hijos, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro milagro se experimentó? No, pues hubo tanto, me tocó Una experimentar. resurrección, por ejemplo, de la niña. No, y sí, 2 resurrecciones me tocó vivir, esa y otra, y amalgamas en las muelas. Y en una ocasión estaba el avivamiento y venía yo de un lugar y me encontré a unos hermanos en un camión, batallando los hermanos, porque el carro iban de una fiesta ellos. No se preocupen, le dije, hermano, préndalo, les va a prender. Más les dije, brum, Dios los bendiga, que les va bien. O sea, que nomás le declaró Nomás declaré la palabra. y pasó. Sí, porque no le digo que un avivamiento lo que tú declares, porque cuando estás metido todo sucede. Yo recuerdo que una muchacha duró, no recuerdo si fueron 8 días, 12 días, que no hablaba español, pura lengua. La mamá andaba tan asustada porque O sea no estábamos no acostumbrados podía a eso. hablar en español, o sea, No, se le abría la boca en puras lenguas. qué tremendo. Y la hermana muy asustada, me decía, estoy muy asustada, hermano, porque pues mi hija no puede hablar. Y yo le dije, ¿no quiere que hable? Estábamos en el culto, ¿quiere que hable? Sí, la quiero oír. Señor, le dije, ahí en presencia de ella, dale 2 minutos, permiso que hable. Y en cuanto dije, hable, empezó a hablar ella, normal así. Y a los 2 minutos, se quedó otra vez ya muda. Y lo que digo, me di cuenta yo que lo que uno declara en un avivamiento, yo estaba bien metido, yo estaba creyéndole mucho a Dios, y lo que yo decía para la gloria de Dios, el Señor me lo respaldaba. Hablé muchas cosas, hizo muchas cosas el Señor. Me acuerdo que con este avivamiento me tocó salir a lugares. Por ejemplo, una vez estuve en Aguascalientes. Ese día prediqué 3 veces el domingo. Prediqué en Zacatecas y ahí en Aguascalientes prediqué en 2 lugares. Y al último cerré una iglesia muy grande.
recuerdo que había muchos enfermos. Mira, hermano, la verdad, hay un respaldo tremendo del mover de Dios. Todos los enfermos al instante Qué sanaban. importante, ¿verdad? Yo creo que este testimonio, lo que nos está compartiendo, yo creo que si hay personas en diferentes partes del mundo, porque este video puede llegar tiene a mucho alcance, ¿verdad? Si están viviendo un avivamiento, es muy importante lo que usted esté declarando, lo que nos está comentando. Cuando hay un avivamiento, Dios respalda los milagros, lo que soltamos de bendición para las personas, Dios lo respalda y pues es importante que aprovechen cuando si hay un avivamiento que lo estén experimentando, lo aprovechen al máximo y declaren bendiciones sobre la gente, sobre los enfermos, sobre las necesidades que haya, porque Dios va a respaldar eso. Y es muy importante buscarlos, provocar los avivamientos, porque para esto se necesita gente que se meta y que le crea a Dios, al Espíritu Santo, meterse con Él y decirle, porque lo que está en la Biblia, todo es real. Todo lo que usted lee ahí, la palabra esta, toda ha sido inspirada por Dios. Entonces, aunque no toda la palabra que está aquí en la Biblia es de Dios, pero toda ha sido inspirada por Dios. ¿Por qué decimos esto? A veces no lo entendemos, si no lo explicamos, y si no lo explicamos puede atraer confusiones. La palabra ha sido inspirada por Dios. Acuérdese que hay palabras que el diablo habló. La pregunta es, ¿quién estaba con Jesús cuando dialogó con el diablo? Nadie. Pero los que hablaron fueron los apóstoles. ¿Quién les dijo? El que inspiró la Biblia les dijo, por inspiración, escriban esto. Esto pasó cuando estuve 40 días de ayuno. Cuando vine, el enemigo. Ok, ya entendí que la inspiración viene al momento de que se está Y el relatando. Señor le dice al que está escribiendo, está... esto pasó cuando yo vine 40 días. Cuando vine a empezar mi ministerio, tuve este encuentro con el enemigo y me hizo la guerra y me dijo esto pero el Señor saca la palabra y se defiende y vuelve el enemigo a atacar con la palabra también y el Señor saca la palabra y lo derriba y otra vez hasta que le dice apártate de mí, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo entonces el enemigo se va. ¿Por qué el Señor permite que se escriban las palabras que el enemigo habló? Para que nosotros no ignoremos las maquinaciones de Satanás y que sepamos nosotros cómo debemos de resistir al enemigo y cómo debemos de defendernos. Por eso es muy importante leer, tener escritura para cuando enfrentemos al enemigo sabernos defender, porque muchas cosas hay en la Biblia que no las habló el Señor. Así es. Y muchas cosas se escribieron aún Moisés, por decir así. Juan fue el que escribió los 5 libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Esto no lo dice Dios, sino lo digo Pablo, yo, de mí mismo. Dice. Entonces, quiere decir que Pablo habló muchas cosas que él no vivió. Moisés, todo el principio él no vivió nada de eso. Que no lo presenció. Pero Dios, a través de su espíritu, lo inspiró y le empezó a decir lo que iba a escribir. Lo iba escribiendo. Y esta palabra es fiel y es verdad y tenemos que creer en la palabra de Dios. Entonces, hermano, en un avivamiento se viven tantas cosas, hay tantas experiencias, en realidad pasan muchas cosas muy raras para nosotros y que a veces nos quedamos por... Lo de Dios es muy difícil y es muy misterioso. Las cosas de Dios son a veces difíciles de entenderlas. Por ejemplo, a mí me tocó escuchar un testimonio de lo que pasó ahí en Gitsamuri. Que una muchacha, no sé si sea la misma, yo creo que sí, cuando Dios la toma o le da ese don de lenguas, duró días sin hablar en lengua. Y esta muchacha tenía que ir a la escuela, pero no podía hablar normalmente en español, pues, sino que lo que ella quería hablar, lo hablaba en lengua, no lo hablaba normalmente. Y me tocó escuchar que ella pues se tuvo que ir así a la escuela. Y dice que ella, pues en ese tiempo que Dios trató con ella así con el don de lengua, Dios le ministraba también. Que ella iba en el camión donde se conducía para ir a la escuela. Y que ella estaba llorando en el camión. Y que no podía hablar
porque lo que hablaba era en otro idioma o era en lenguas. Entonces, que las personas, las compañeras o compañeros de la escuela se acercaban y cuando la tocaban le decían, ¿qué tiene? Y que lo que ella sentía se los transmitía a ellos. Y ellos también empezaban a llorar y no se explicaban por qué. Entonces eran como 3 o 4 que se acercaron ahí a ella y estaban llorando, llorando, llorando. Sí, es cierto. Esa es la muchacha que le comenté yo en ese tiempo sucedió. Y no nomás cuando las tocaba sentían y van a llorar, sino que hablaban lenguas, también se quedan hablando en lenguas como ella, hasta que Entonces, las corrió el director, las mandó a la dirección. Y cuando iban a la dirección también parece que tocaron la secretaria también se encendió. Pues las tuvieron que sacar de la escuela, las corrieron, las sacaron de la escuela. Y llegaron acá con una hermana y a la hermana también cuando llegaron allá les dijo hermana, o pues, sea, o sea, se dio cuenta pues lo por que lo estaba que estaba pasando, pasando, pero pues, no podían hablar y les pasó ahí a como pudo y entonces dice que andaba un viejito que no podía dar paso ahí, un viejito enfermo. Pues el Señor lo sanó a través de las muchachas ahí, hizo un milagro yo con el viejito. Dice que nombres al que tocaban o tocaban, se encendía. qué Hablar bendición. lenguas y a llorar del poder de Dios. Eso sí es cierto, me tocó vivirlo, pensarlo, porque pues tengo mucha cercanía con esos jóvenes y me platicaron las experiencias y cómo se vivieron. Dice ella que cuando estaba en el camión, la gente que se iba a subir al camión, ella los miraba subir antes de que llegaran. Sabían el asiento que se iban a sentar, como que llegaba, como dice su ángel es, llegaba su ángel primero, se sentaba, y ya hace ratito, al minuto ya estaban sentados ahí, ya llegaban, se sentaban. Y son cosas muy raras, el Sí. Espíritu Santo hace cosas que no las entiende uno, y a veces, pues, yo sí le creo, pero hay muchos que no creen, y yo, pues, a los que nos están viendo, a través de este medio, Te lo cuenta Damaris, quiero decirle que le crean al Espíritu Santo y van a pasar cosas muy gloriosas, que se metan a buscar al Espíritu Santo en ayuno, en oración, en las madrugadas, a leer. Van a empezar a tener experiencias que muchos no los van a entender ni comprender como no me entendieron a mí y ni me comprendieron muchas cosas que Dios me compartió. Hasta me miraban raro. Pues quiero decirles que cuando todos los que busquen a Dios y que lo busquen en ayuno y oración y se levanten las madrugadas, van a empezar a experimentar cosas sobrenaturales con Dios, con su Espíritu Santo, y van a recibir cosas que donde ellos estén congregándose, si no tienen anterior experiencias, no esperen a que les aplaudan, porque muchos se les van a poner de frente. No van a creer, pero pues así son las cosas de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y pues yo me gozo con esta charla, con esta plática porque también viene a mi memoria todo, también las experiencias que nos comparte. Y Dios bendiga a todas las personas, ¿verdad?, que también nos van a ver y van a escuchar estos testimonios de poder, testimonios sobrenaturales. Eh, yo creo que resumiendo ya algunas de las cosas que hablamos en este día, pues al principio compartíamos, Pastor Armando, o nos compartía usted acerca de cómo Dios trató con usted, cómo Dios es el llamado. Y hay personas, yo creo, que viven con anhelos de cambiar, con anhelos de ser diferentes. Y le decimos a esas personas que siempre hay oportunidad cuando te acercas a Dios y le entregas tu corazón a Él. Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar, Dios puede hacer cosas grandes, cambios en tu vida que van a hacer que tu historia cambie, tu familia. La palabra del Señor dice que cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Y tú puedes ser ese puente de bendición para tu familia, para tu casa. Entonces, así como Dios hizo un trabajo muy especial en la vida del pastor Armando, también lo puede hacer en tu vida. No lo dudes. Y no solamente, hermano, puede transformar sus vidas, sino que el Señor les va a asegurar por promesa su salvación. Una salvación que solamente el Señor la tiene. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de su verdad. Entonces, pues, a todos los que nos ven a través de este medio, te lo cuenta Damaris,
personas que no conocen a Dios, que están atrapados en el vicio del alcohol, en la droga. Queremos decirles que en el Señor Jesucristo hay solución. Amén. Ahí está la respuesta a su necesidad. Si Sí, está enfermo, si tiene alguna enfermedad, está desahuciado por la ciencia médica, queremos decirle que somos testigos del poder de Dios, aun que los muertos se levantan. Hemos tenido 2 experiencias con muertos y que Dios los ha levantado. No han estado en ataúdes, pero han estado muertos, ellos lo han testificado porque yo me di cuenta y se los comenté al pastor, al cuñado de él y se lo dije y él no lo confirmó cuando el Señor lo resucitó, porque tenía cáncer terminal ya en el estómago y se le sube el cáncer y se le revienta el corazón, pero el Señor lo sanó, lo levantó como a los 15 minutos de que había muerto. Nos tocará por él ahí. Entonces, el problema que tengas amigo, amiga, que nos estás mirando a través de este medio, queremos decirte que la solución está en el Señor. No importa la enfermedad, lo que te hayan dicho los médicos, los años que tengas, tú créale al Señor Jesucristo y vas a ser bendecido. amén. 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 Y pues qué bendición, ¿verdad? Un avivamiento también fue algo de lo que hablamos. En un avivamiento se van a vivir experiencias sobrenaturales constantemente. Dios respaldando, sanidades, Sí. haciendo milagros creativos al momento, gente sanada de cáncer, gente que no podía tener hijos, empiezan a tener hijos, personas con complicaciones en su cuerpo, Dios los sanó al instante. Todo eso se vive en avivamiento, visiones, experiencias sobrenaturales, gente que nunca había hablado en lengua, empieza a hablar en lengua, gente que nunca había tenido una visión, empieza a tener visión, y Dios a respaldar lo que están viendo en el momento. Todas estas cosas se viven, se experimentan cuando hay un avivamiento, y yo creo que debemos de buscar ese avivamiento, provocarlo. También me tocó ver algo ahí, cómo caía polvo así como de oro. Era polvo, como escarcha. A una hermana ya mayor, la hermana, todavía no estaba convertida y fue. Mire, le cayeron unas escarchas así rojas, otras verdes y otras así como puro oro. Ah, bien, mira, se fue. Qué tremendo. Se fue esta ancianita, bien bendecida a su casa y fue y se miró allá todavía en el espejo y se convirtió. Se convirtió en ese avivamiento. Y muchos se burlaban y decían, no, pues los hermanos de Gisamo, ¿por qué andan batallando si llueve oro para allá? Pero es que, pues eran polvo, o sea, una manifestación de Dios muy bonita, pero así es a veces cuando la gente no le cree a Dios, pero pues si no le creyeron al Señor, que es el intelectual, vamos a decir, de todas estas cosas. Él es el que, pues es el que hace posible todas estas cosas. Y así que, pues, hermano, hay que seguir adelante y hay que seguirle compartiendo a la gente. Así Que es, sigan ¿no? escuchando porque no nos vamos a cansar nosotros de compartir las grandezas de Dios y de decirle a la gente que Cristo los ama y que vengan a Él. Amén, Antes amén. de que sea demasiado tarde. Qué bien, muchas gracias, pastor, por todo lo compartido. Y le decía al principio que para mí el pastor Armando pues es alguien muy especial para mi vida, un padre espiritual y también pues es mi padre natural, ¿verdad? Mi padre es, que es un ejemplo para mí. Quiero honrarlo, bendecir su vida y decirle que también pues siempre lo he visto como un ejemplo, no por ser mi padre, sino porque sé que es un hombre de Dios. Y muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos de las muchas experiencias que Dios le ha dado. Esperemos que sea de gran bendición para todas las personas que vean este capítulo de este podcast Te lo cuenta Damaris. Y vamos a seguir adelante llevando palabras de testimonio, palabras de bendición para todas las personas y continuar este proyecto y este legado tan hermoso que nuestra hermana Damaris nos ha dejado. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús y es una bendición pues ser parte de esto. Sigan orando mucho por nosotros y creemos que Dios va a hacer cosas grandes y traerá grandes bendiciones para sus vidas. Bendiciones a todos. Amén.